Podemos tener entonces medicamentos para aplicación dérmica para un efecto local, efecto en este caso en la piel. Dependiendo de los vehículos, dependiendo del excipiente que tenga el medicamento, se va a quedar en la superficie de la piel, en las primeras capas, o puede llegar incluso a las capas más profundas y en algunos casos puede haber absorción, puede llegar a los capilares y pasar de ahí al plasma. Entonces, ejemplos de presentaciones o formas farmacéuticas en piel. Están los polvos, por ejemplo el talco, pueden tener sílica, magnesio, se quedan en la superficie, en la capa más externa de la piel y van a formar una barrera mecánica. Las pastas cumplen con ese proceso similar a lo de los talcos, a los polvos, se quedan en las capas más superficiales. Otros como las cremas o las lociones tienen parte liposoluble, entonces ya penetran más capas de la piel. En el caso de las cremas, es entonces una emulsión, tiene una parte, un vehículo liposoluble, oleoso, un aceite, y tiene otra parte que es hidrofílica, que es acuosa, afín con el agua. Esa parte liposoluble favorece que la parte que es más afín con el agua penetre varias capas de la piel, eso tiene que ver con el efecto. Y las lociones, desde el punto de vista de farmacología, tienen un vehículo que es liposoluble, que es un alcohol, entonces un excipiente que es un alcohol, y ese alcohol aumenta la penetración, aumenta que llegue a más capas la otra parte que tiene el principio activo. Entonces las cremas y las lociones penetran varias de las capas de la piel. Incluso en algunos casos penetran todas las capas, llegan a capilares y se absorben y dan algún efecto sistémico. Eso se observa más cuando hay, por ejemplo, un daño en la piel, en alguna de las capas de la piel, una pérdida de continuidad. Cuando se ocluye el sitio donde se aplica la crema o se aplica el medicamento, o cuando hay calor en el sitio donde se aplicó. En esos casos se aumenta la penetración a través de la piel y se puede presentar absorción, efecto sistémico y en algún caso efectos adversos. Un resumen entonces como de las cosas principales de las vías de administración. En la vía intravenosa tenemos de una vez el medicamento en el plasma, compartimento central. Entonces no se requiere el paso de absorción. La biodisponibilidad mayor. Se va a tener un efecto muy rápido. Ya lo tengo en el plasma, va a llegar rápido a los tejidos. Y se debe administrar el medicamento diluido. Se debe poner en un líquido para poder pasar el medicamento. Vía subcutánea. El medicamento va a estar un tiempo en el sistema linfático dependiendo pues del caso. Va a tener una absorción más lenta. Y puede haber medicamentos por vía subcutánea como ciertos tipos de insulina que me dan efecto prolongado. Vía intramuscular. Ahí se pueden aplicar sustancias liposolubles. Puede haber una presentación de depósito que tenga el medicamento guardado y le esté liberando lento, efecto más prolongado, o puede tener un efecto rápido. Vía oral. Presentaciones más baratas, menos riesgo de efectos adversos, más fácil de administrar. El efecto se va a demorar más en alcanzarse. Y en muchos casos se pierde parte del principio activo por pH gástrico, por metabolismo hepático de primer paso. Entonces ahí
se demora más el efecto y se pierde parte del medicamento. Una vez que se abrió o se destapó una presentación de un medicamento, hay que tener en cuenta que eso tiene una fecha a partir de la cual se empieza a degradar el principio activo y deja de servir. Con las tabletas no hay tanto problema, entonces está el blister, usted saca la cápsula o la tableta del blister, eso le puede durar varios días, incluso semanas, pero con otro tipo de preparaciones hay inconveniente. Entonces, por ejemplo, cuando se abren unas gotas oftálmicas, aunque eso depende del medicamento y los componentes, más o menos después de mes y medio, 2 meses, ya se empieza a degradar el medicamento una vez se abrió. No estamos hablando de aplicar. Cuando se abre el frasco. Entonces, desde la primera vez que se, comillas, sacan gotas de ahí. Para la parte de la insulina, por ejemplo, los frascos de la insulina NPH, de la insulina regular, solamente duran un mes. Y mucho ojo, dato para la vida. En general no se recomienda congelar la insulina. Hay mucha gente que mete la insulina en la nevera. Eso no siempre es necesario y de hecho a veces el meter la insulina en la nevera hace que la insulina se cristalice y se dañe. Que cuando el paciente meta la jeringa para sacar insulina saque menos de lo que debería sacar. Otras presentaciones, entonces, por ejemplo, jarabes, ya varía mucho, pero lo mismo en promedio por ahí 2 meses después de abrir el jarabe. De ahí en adelante ya no se garantiza que tenga todo el principio activo, se empieza a dañar el medicamento. Si usted guarda un jarabe por allá 6 meses, es muy probable que eso no le sirva. Si usted tiene guardadas por allá unas tabletas de hace 3 años, lo más probable es que eso ya no tenga nada de medicamento de principio activo y eso no sirva. Entonces el efecto va a ser mucho menor y afortunadamente no es lo habitual. En algunos casos los medicamentos vencidos no solamente no dan efecto, sino que pueden dar toxicidad. Otro término para hablar de efectos adversos o de toxicidad es el de problemas relacionados con medicamentos. Esto lo aplica mucho las enfermeras. Esto lo usan mucho para la parte de aplicación de medicamentos. Tienen un carro lleno de medicamentos, tienen un corredor lleno de cuartos con pacientes. Deben tratar de evitar cualquier problema de aplicar el medicamento como no es, a quien no es. Entonces aplica mucho esto, que es la 5 right en inglés o la 5C correcto. Entonces, dosis correcta, cantidad adecuada. Para ustedes en qué aplica, ojo con las fórmulas o con las órdenes médicas, las comas, los puntos y los miligramos por dosis. Si usted calcula mal, intoxica al paciente. Si puso una coma o un punto donde no es, cambia el efecto del medicamento porque cambia la dosis. Entonces hay que mirar eso en las historias y en las fórmulas. Medicamento correcto, eso viene y juega para la enfermera y también para el que está dispensando el medicamento, el farmacéutico. Ojo con la letra en las fórmulas manuales. Hacen una letra que eso solamente lo descifra un egiptólogo. Va el farmacéutico a intentar interpretar qué es, de pronto utiliza otro medicamento o utiliza otra dosis y el paciente tiene algún problema. Vía correcta, entonces mucho ojo en las historias, intramuscular, intravenoso, ojo con las confusiones. Siempre dejar clara la vía. Usted no pone la vía o lee mal la vía en una historia, problema para el paciente. Casos de la vida real, un hospital de 4º nivel,
En otra época se utilizaba en los intoxicados una sustancia que se llama sulfato de magnesio. Eso se usaba como catártico para generar deposición. Después de usar otra que se llama carbón activado. A un niño que estaba intoxicado le ordenaron sulfato de magnesio. No se sabe bien qué pasó. Quedó poco legible la orden con la vía en la historia. La auxiliar de enfermería confundió, no se sabe. Y en vez de administrar el sulfato de magnesio oral, administraron ese sulfato de magnesio intravenoso y ese niño se murió. Entonces, mucho ojo con las vías. Otro caso que fue famoso en Colombia hace como un año o algo así. Aplicaron milanta intravenosa. La milanta es como un antiácido, eso se usa oral. Es para la comillas gastritis. Y eso lo administraron venoso y ese paciente murió. No creo que es una paciente o un paciente. Bueno, el paciente falleció. Entonces, ojo con las órdenes médicas, la vía de administración. Momento correcto. Esto va con los pacientes, la adherencia. El horario en el cual se prescribió el medicamento. Los pacientes a veces son muy irregulares para tomar el medicamento. Hay que insistirles con el horario. Especialmente, por ejemplo, con los antibióticos o con medicamentos hipoglicemiantes, antiarrítmicos, antihipertensivos. ¿Por qué? Porque el paciente puede descontrolarse de la patología por la cual está tomando el medicamento, o si toma el medicamento en horarios diferentes puede tener más riesgo de un efecto adverso. Entonces va mucho con la parte del paciente. Y con las enfermeras lo del paciente correcto, porque van a tener varios pacientes al tiempo a la misma hora para medicamentos, entonces evitar confusión. Fallo terapéutico, cuando el medicamento no funcionó y se esperaba que funcionara. ¿Por qué puede pasar? Varias cosas. Uno, un diagnóstico incorrecto, eso lleva a una fórmula con medicamentos que no son los adecuados y ahí no funciona. Casos graves, no solo no funciona, sino que el paciente tiene una interacción, un efecto adverso, toxicidad, por el medicamento que no correspondía. 2. Que la adherencia del paciente no sea adecuada y no termine el tratamiento. O tome el medicamento como no es, o lo tome con licor aunque le dijeron que no podía, ese tipo de cosas. Que haya un efecto adverso y el medicamento se suspenda. Puede pasar. Que por condiciones del paciente o por gravedad de la enfermedad el paciente no respondió. Tenía un edema agudo de pulmón cardiogénico de origen cardíaco. Le administraron furosemida para tratar de eliminar todo ese líquido que hay en el pulmón. Uno esperaría que el paciente respondiera, pero no respondió. ¿Por qué? Porque un edema agudo de pulmón es una cosa grave. Entonces, si usted le ponga furosemida y le haga el manejo, el paciente puede morir. Tiene una infección, tiene una meningitis, es un paciente inmunosuprimido. Le administraron un antibiótico X. Se esperaba que respondiera al antibiótico, pero como tiene una infección grave y es inmunosuprimido, el sistema inmune no funciona, las defensas no funcionan, el antibiótico solo no fue capaz con esas bacterias que a la meningitis y el paciente murió. Entonces uno esperaría que el paciente responda, pero no siempre ocurre. Y lo otro, vuelve y juega lo de las fórmulas, entonces muy claros, nombre del medicamento, dosis, vía, miligramos, cada cuántos días, muy claro, información muy precisa. Entonces en la fórmula cambió el medicamento, no sirvió. Cambió la dosis, no sirvió. Y lo otro, mucho ojo, Colombia, los medicamentos piratas. Entonces también anda mucho medicamento pirata por ahí.
Esos medicamentos pirata habitualmente son adulterados o son vencidos, entonces eso no sirve, no funciona, no tienen efecto. Si hay entonces alguna duda, alguna pregunta, me mandan un correo o me escriben al Teams.